En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía de 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Como siempre aquí en piso, Ada Caballero y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Muy bien, acá ya presta para una nueva jornada de Economía a 1000. Recordarles que este espacio es una producción de, obviamente, Radio 1000 y en conjunto con la consultora MF Economía e Inversiones. Y esperando la llegada de nuestra invitada de hoy, pero hagamos, como es habitual, el pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Bloomberg en línea da cuenta que el precio del oro experimentó una caída de hasta 1,9% al cierre de una semana marcada por la volatilidad, borrando las ganancias acumuladas en los días previos. Este descenso se produjo tras señales de un posible alivio en las tensiones comerciales globales, especialmente después de que China considerara suspender un arancel del 125% sobre ciertas importaciones estadounidenses. Además, se anticipa un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur en los próximos días, lo que ha contribuido a reducir la demanda de activos refugio como el oro. El metal precioso, que había alcanzado un máximo histórico por encima de los $3.500 la onza a principios de la semana, cotizaba a $3.306 la onza en la tarde del 25 de abril en Singapur. A pesar de esta corrección, el oro mantiene un incremento superior al 25% en lo que va del año, impulsado por políticas comerciales agresivas y la creciente demanda de refugios seguros. Las entradas en fondos cotizados respaldados por lingotes y las compras de bancos centrales han respaldado este repunte. Sin embargo, la reciente caída sugiere que los inversores están reaccionando a las señales de distensión en las relaciones comerciales internacionales, lo que podría influir en la dinámica del mercado del oro en el corto plazo, da cuenta Bloomberg. Como mencionaste, Prince, Estados Unidos y Corea del Sur podrían concretar un acuerdo de entendimiento comercial la próxima semana, de acuerdo con el secretario del Tesoro estadounidense. Las conversaciones avanzan con rapidez tras la reunión en Washington y ambas partes planean discutir detalles técnicos próximamente. El objetivo es llegar a un acuerdo antes de julio, cuando vence la suspensión temporal de 90 días de los aranceles estadounidenses. Entre los temas tratados figuran la construcción naval, la cooperación energética, las medidas no arancelarias y la política cambiaria. Este posible acuerdo surge en medio de crecientes tensiones comerciales y busca aliviar los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a productos subcoreanos como automóviles, aceros y aluminio. La actitud proactiva de Corea del Sur fue bien recibida por Washington y podría motivar a otros países a seguir el mismo camino. La expectativa de un avance concreto genera optimismo en los mercados. Las acciones surcoreanas subieron 1%, reflejando la reacción positiva de los inversores ante la posible reducción de tensiones comerciales, nos informa Bloomberg en línea. Y ya estamos en compañía de nuestra invitada de hoy. Ella es Karina Daer, presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay. ¿Cómo estamos, Karina? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre un gusto compartir esta mesa y más rodeada de dos mujeres tan valerosas como ustedes dos. Igualmente, Karina. Esperemos estar más o menos a la altura tuya. Y de hecho agradecerte tu tiempo, porque solemos tener el contacto, pero siempre vía telefónica, vía telemática, sí. Y esta vez te tenemos en piso, así que vamos a aprovechar al máximo tu presencia, porque hay mucho que explorar cuando estamos hablando de la industria maquiladora. Y me gustaría arrancar con una pregunta muy básica, a modo de que la gente también pueda dimensionar de lo que vamos a ir hablando justamente en este tiempo en Economía 1000. ¿Qué es una industria maquiladora? ¿Cómo funciona, sobre todo en Paraguay? Hay varias modalidades, pero la esencia de maquilar es importar materia prima, procesarla y exportar un producto terminado o semi-terminado, porque cuando hablamos de autopartes van piezas que son componentes para ensamblar finalmente vehículos en el destino que el cliente solicite. Entonces, van terminados o semiterminados. Cuando hablamos de maquila de servicios, es exportar servicio, ¿verdad? Llamadas
que es lo más conocido, las call centers que están trabajando desde aquí para diferentes clientes alrededor del mundo, así como también en la parte de marketing, de promociones. Ahora estamos trabajando con el tema de documentales. Hay una empresa... La economía naranja. Exacto, la economía naranja, que está muy interesada, una empresa española, en grabar, en hacer videoclips desde Paraguay. Y bueno, eso sería ya exportar un link. ¿Sí? No exportar la voz, sino exportar un link que pueda conducir al producto terminado, que en este caso sería el comercial de televisión o el documental. Y ha evolucionado mucho la industria maquiladora en Paraguay, Karina, de un tiempo a esta parte. ¿Cuáles son los números que analizan, ven, de hecho, y reportan desde la Cámara? Realmente no voy a mencionar en qué año yo inicié. ¿Por qué? Pero ya he tenido 7 ministros de industria. Podemos hacer el cálculo. Sin contar los que renunciaron o los que le renunciaron entre medio. Pero sí, cuando iniciaba hablábamos de 42 industrias que estaban instaladas en Paraguay, y era algo que todavía no era conocido. De ahí nace el sentido de generar una exposición para que el público paraguayo se entere de lo que se produce, se fabrica y se exporta en cuestión de servicios desde aquí. Nace la Expo Maquila, entonces empezamos a visualizar lo que se hacía. Los propios operarios atendían los stands y contaban a la gente, porque el 90% o un poco más de estos productos no se venden localmente, ya que la esencia es de exportación, no es de venta local, pero todavía hay posibilidad de realizar ese comercio también localmente, tributando todos los impuestos. Pero yendo de vuelta al punto focal, es que queríamos exponer lo que se hacía y se exportaba, porque hubo un mito en algún momento de que importábamos materia prima y exportábamos producto de mala calidad o de tercera o de cuarta. Nos trataban, ¿verdad?, de sacarle crédito y rédito a lo que se hacía, se producía, lo que la mano de obra paraguaya hacía desde aquí. Entonces eso queríamos mostrar, que hacíamos productos de triple A, como dirían los chinos, ¿verdad? De clase A, y bueno, eso es lo que nos enorgullece siempre y a lo que apuntamos a hablar y hacer saber, que las cosas que se hacen desde Paraguay son de calidad, y gracias a esto se ha diversificado muchísimo el mercado. Así como decís, Prince, cuando estábamos en 42 industrias, era básicamente a Brasil y un poco a Argentina y tal vez Uruguay, ¿verdad? Un poco, mayormente Brasil. Hoy tenemos 46 diferentes mercados a los que estamos exportando, con un número de alrededor de 320 industrias que tienen el régimen de maquila aprobado. Y bueno, esto ha crecido exponencialmente, las estadísticas no se pueden refutar, los números están ahí, y eso ha permitido que también la confianza de esta gente que viene a apostar en Paraguay se incremente, que crezca, y así también las inversiones. El régimen de maquila, este instrumento de inversión, ha sido también clave en este proceso de expansión. Karina, asumo, digo, por lo que estás también diciendo y los números, y anteriormente, la que era secretaria de maquila por parte del MIC, Natalia Cáceres, que ahora es una agregada comercial justamente en Europa, tratando también un poco de cerrar todo este circuito y tratando de atraer inversiones, nos mostraba los datos y realmente eran muy importantes en ese sentido. Y preguntarte sobre el régimen de maquila, cómo funciona esto. De alguna manera tiene que entrar ya en un proceso de adecuarse, de readaptarse a los nuevos tiempos. ¿Cómo lo ven desde la Cámara? Bueno, nosotros estamos trayendo, este año se cumple un hito para el sector maquila, porque el gremio que lo impulsa, la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, cumple sus bodas de plata. Cumplimos 25 años, y también se va a llevar a cabo el primer día de la maquila paraguaya.
que también es un hito. El año Sí. pasado el presidente de la República nos entregó el decreto justamente en el marco de la Expo Maquila, nos dio el decreto y así que este año se va a celebrar por primera vez honrando la fecha de nacimiento de su creador, que fue don Emilio Báez Maldonado. Bueno, entonces, en este propósito de dar un paso, 25 años, ya pasamos la niñez, la juventud, la adolescencia, ya estamos maduros, ¿verdad? Vemos también en ese sentido una madurez de conocimiento. Ahora ya no tenemos que estar batallando de hacer saber que aquí se hace esto, que aquí ya está conocido. Entonces Como marca registrada para tenemos, sí, exacto, tenemos una madurez, ya un crecimiento que ya es conocido. Entonces queremos llevar a Maquila en un 2.0, trayendo una conferencista a nivel mundial que es Sofía, la primera robot humanoide. No te puedo creer, sí. Que por primera vez va a venir a Latinoamérica, primero por el costo, Sí, porque es muy imagino. costoso trasladar una conferencista de ese nivel y ese talle, y no solamente por el costo, sino que tuvimos varias entrevistas previas, porque Sofía no va a un país o a un evento que solo tengan para pagar. Ella se mueve por un motivo de desarrollo, de apoyo a la tecnología, a lo que se está haciendo, y ella encontró que la gente que le rodea, sus técnicos, encontraron que Paraguay era el país que ella tenía que venir para poder apoyar esto que es tan necesario en cuestión de tecnología, informática, conocimiento, crecimiento. Y bueno, en ese sentido es que estamos haciendo este esfuerzo en conjunto con las Naciones Unidas, que nos está apoyando, y el BID, que nos está ayudando a financiar a esta conferencista, y así poder tener una conmemoración como soñábamos, que es dar ese paso siguiente a darnos a conocer ya para otro sector. Ya la manufactura, el proceso, la producción ya es conocido. Queremos ya ingresar más a ser jugadores en el sector servicios, ¿verdad? Que eso es lo que creemos que esta conferencista nos puede apoyar, nos puede contar. Almacena billones y trillones de información en su memoria, Sí. Entonces creemos que va a ser muy productivo tener un conversatorio y escuchar para dónde proyectar la industrialización de Paraguay, porque nosotros Claro. también nos consideramos punta de lanza en ese sentido, ya que hemos traído mucha innovación, tecnología, capacitación, recursos que no existían aquí, que ahora existen, y bueno, todo esto queremos sumar y queremos llevar al siguiente nivel, que sería la visita de esta robot humanoide que viene por primera vez a Latinoamérica. Ni siquiera ha ido a países que son competencia, ¿verdad? En cuestión de maquila y de industria, primera vez que viene así, y bueno, ¿Pero queremos cuándo está aprovechar. prevista la visita, Karina? Vamos a hacer la celebración el 7 de mayo en Sí, el Banco Central del próximamente, Paraguay, sí. a las 18:30. Es un evento cerrado porque es una celebración Claro. privada, pero vamos a estar compartiendo con nuestros seguidores por medio de las redes sociales que si quieren participar, vamos a estar lanzando maneras en que puedan integrarse a este evento y puedan ser parte también. Ana confeccionó una batería de preguntas para vos, Karina, pero antes de ceder, porque tenemos que ir también al corte, me gustaría que de alguna manera también pudieras compartir estos datos en materia de empleo, que es clave en este proceso que tiene justamente la industria maquiladora de asentarse en Paraguay y del crecimiento que está teniendo, y sobre todo eso que mencionaste que me pareció clave también, Karina, el intercambio de conocimiento, de capacitación, de la mano de obra que se va de alguna manera perfeccionando como parte de esto que tiene que tener el capital humano de un país. ¿A cuántas personas emplea la industria maquiladora? Según las planillas de IPS, estamos en 32.500 aproximadamente, pero estas son personas empleadas en forma directa. Claro. En estas industrias. Hablando de las indirectas, deben ser más o menos 3 veces más. Creemos que ya alcanzamos los 100.000 puestos laborales entre directos e indirectos, porque tenemos un círculo que se provee de estas maquiladoras, que son logística, catering, gastronomía, ¿verdad? Indumentaria, seguridad, domisanitarios, limpieza, etcétera, etcétera, que son tercerizados en muchas
muchas de estas industrias, pero que viven a partir de lo que las maquiladoras están haciendo en Paraguay. Entonces, es un número importante, nos creemos jugadores, nos consideramos jugadores importantes en la formalización del empleo, en la bancarización y por sobre todo en la oportunidad juvenil, porque eso es uno de nuestros factores claves también. Y de enfoque también para mujeres, ¿verdad? Exacto, mujeres en estado de vulnerabilidad, que seguramente ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, que son las madres solteras, que son mayormente empleadas en la zona Alto Paraná principalmente, y bueno, todas estas oportunidades que da el sector. Tenemos muchísimo más para hablar contigo, Karina. Te quedas con nosotras hasta el final, sí, ¿cierto? Sí, me quedo. Bueno, seguimos con Karina Daer. Ella es presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, hablándonos sobre la evolución de la industria maquiladora en el país. Y a la vuelta seguimos con más. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Le pido a nuestra invitada de hoy un paréntesis porque tenemos que compartir la cifra del día. Adelante. Asimismo, 80 millones de dólares fue el total exportado de medicamentos realizados. El 50% fue a través del sistema Maquila y el otro 50% fue como exportación directa, señaló Gerardo García, presidente de Cifarma y presidente de la UIP. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Seguimos en compañía aquí de Karina Daer. Ella es titular de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, hablándonos sobre justamente la dinámica que ha venido teniendo la industria maquiladora en el país. Ada. Sí, ¿qué impacto tuvo la pandemia del COVID en la industria maquiladora paraguaya y cómo se ha recuperado desde ese entonces? Me parece clave también, perdón, me meto en tu pregunta, clave en ese sentido, Karina, porque de alguna manera también va a mostrar y mostró la capacidad de resiliencia que tiene la industria y bueno, sobre todo eso, de no cortar la cadena que finalmente estos números que compartís también con nosotros de empleo no se vio afectada, imagino, y trataron evidentemente de seguir empujando. Sin duda, realmente creo que fuimos uno de los pocos sectores que tuvo una rápida recuperación. Primero porque nuestra matriz está en el exterior. Tenemos que recordar ese triste momento que fuimos uno de los países que tuvo menos ayuda y los últimos en recibir vacunas, ¿verdad? Entonces teníamos la información que restaba del resto, valga la redundancia, pero nuestras matrices ya en países más desarrollados nos daban los adelantos de lo que estaba pasando y de las necesidades que iban cubriendo. Cuando brotó el virus, creo que fuimos uno de los primeros en empezar a trabajar lo que era tapabocas y lo que era indumentaria sanitaria, y fue así que fuimos uno de los principales proveedores de los hospitales, sanatorios en ese momento, en hacer las batas quirúrgicas, de hacer cofias, protectores, inclusive los que estaban trabajando en el sector plástico empezaron a hacer las bandejitas para las jeringas. Los que estaban en el sector de salud, que estaban haciendo jeringas, triplicaron sus ventas, ¿verdad? En todo eso. Y bueno, la resiliencia fue rapidísima también. Hablando del sector plástico, ellos como estaban haciendo juguetes, ya juguetes no era prioridad, empezaron a migrar a todo lo que sea artículos para el hogar, porque nos estábamos quedando todos encerrados, estábamos todos en las casas, entonces empezaron a hacer sillas para jardín, para oficina, ¿verdad? Empezaron a migrar en ese sector de la misma manera, viendo esa oportunidad. ¿Ada? Sí, Karina. ¿Y qué ventaja ofrece Paraguay frente a otros países de la región para atraer inversiones maquiladoras? Tenemos varias. Una de ellas es que Paraguay no está encasillado de ser confeccionista como otros países que hacen maquila, o autopartistas, o metalúrgicos, o plásticos. Aquí hay una flexibilidad de la mano de obra paraguaya que es siempre muy admirada y muy requerida, muy querida. Los estudios que han hecho estos inversores para venir a instalarse en Paraguay han encontrado que entre el 23 y 25% la mano de obra paraguaya es más eficiente. Entonces, quizás ya no somos el país, de hecho ya no somos el país que tiene el menor pago de salario, porque estamos ya inclusive más altos que Brasil y Argentina en cuestión de salario mínimo, pero tenemos esa competitividad de mano de obra que es lo que nos lleva a relucir por encima de otros países.
Nosotros tenemos la cultura del trabajo. Aquí el paraguayo no está acostumbrado a vivir subvencionado de nada. El que no trabaja no come. Así de simple. Entonces, teniendo eso como estandarte, ya el operario cuida su puesto, sabe que tiene que esmerarse porque hay otros siete compañeros atrás queriendo su puesto. Entonces, procura y hace que eso rinda, ¿verdad? La producción se ve reflejada en ese trabajo de compromiso que tienen en las industrias maquiladoras. Karina, con respecto al tipo de actividad, si tuviéramos que rankear a qué sectores o cuáles son los sectores donde se concentra mayor estas industrias, ¿cuáles serían estos sectores? ¿Siguen siendo de alguna manera esto que mencionabas, autopartistas, textiles y obviamente como que va reacomodándose también dentro de la tabla con la incorporación de nuevos sectores? Eso es así. Como somos 320 las que tenemos el régimen aprobado, no es muchísimo tampoco, ¿verdad? Claro. Comparación de cuántas mil industrias hay en Paraguay y en otros países que son nuestros aliados comerciales. Sin duda, en cuestión de los que mayores emplean son autopartes, confección textil, y de la misma manera son los que tienen mucho crecimiento, principalmente confección y textil en cuestión de frontera, ¿verdad? En Alto Paraná, que vienen a ubicarse los aliados comerciales, como le llamo yo, a empresarios brasileños que desean mantener sus clientes, pero que no lo pueden hacer porque están invadidos de diferentes impuestos estaduales, gubernamentales, más cargas sindicales, más huelgas. Recientemente vimos que en Uruguay cerró una empresa autopartista que también tenemos en Paraguay y que ahora van a migrar sus casi 500 funcionarios de Uruguay, migran a Paraguay porque en el año tuvieron como 37 huelgas dentro de la fábrica. Entonces son cosas que a nosotros nos hacen relucir, ¿verdad? Porque ese tipo de cosas no suceden en Paraguay. Aquí queremos trabajar, procuramos para hacer bien y queremos mantener nuestro trabajo. Entonces eso es uno de los activos más importantes, aparte el valor de el impuesto, ¿verdad? El 10-10-10 que nosotros ofrecemos como país, la ubicación geográfica que tiene Paraguay. Yo siempre me concentro en lo que es la capacidad y la eficiencia de la mano de obra paraguaya. Karina, con respecto a las zonas geográficas mencionadas, Alto Paraná, ¿y qué otros departamentos están de alguna manera también tomando fuerza como punto de instalación de estas industrias maquiladoras y de interés también? Realmente los países fronterizos que bordean con Brasil son los que los mayores atractivos para estas inversiones. Entonces está Pedro Juan Caballero y después tenemos Central, porque aquí están todas las instituciones, ¿verdad? Claro. Los ministerios y los que tienen que reglamentar. Es importante mencionar eso también, que se está haciendo un esfuerzo por descentralizar un poco más de lo que teníamos, ¿verdad? Porque si no hay que venir hasta Asunción, o como dicen los del interior, hasta la capital tenemos que irnos, señora Karina, ayudarnos para que esto pueda también llegar hacia nuestra región. Y se ha hecho un trabajo interesante. El Ministerio de Industria y Comercio también se ha puesto la 10 y bueno, están llevando sus conocimientos, sus personas, sus recursos hacia estas ciudades que necesitan atención también. Y que imagino el componente tecnológico e innovación también termina siendo clave en todo este proceso, Karina. Sin duda, eso también vimos con el MITIC que se ha puesto a disposición de trabajar con las industrias, principalmente con las maquiladoras, y ver así cómo poder hacer que el proceso de desburocratización de los papeles, de las aprobaciones sean mucho más rápidas, ¿verdad? Los sistemas que tenemos dentro de los ministerios, y bueno, el MITIC es el que reglamenta más o menos, el que apoya, ¿verdad? Cuestión de tecnología y todo lo que tenga que ver con esos sistemas.
Que Paraguay haya alcanzado el grado de inversión, Karina, el año pasado por parte de una de las calificadoras de riesgo, y bueno, seguimos esperando que las otras dos se sumen con darle un mayor respaldarazo. Eso evidentemente ubicó al país en las grandes ligas, como también se dice, y obviamente ubicó y puso en el centro de los grandes inversionistas. ¿Eso ayudó y sigue ayudando? ¿Cómo lo ven desde la Cámara también, Karina? Sí, a un nivel macro fue muy positivo, es muy positivo, porque ahora figuramos entre los BB Plus, ¿verdad? Que es interesante estar en esa lista. Cuando hablamos de multinacionales, especialmente, que tienen su asesoría jurídica internacional, que miran estados financieros, que tienen otra visión, otra óptica, porque también la inversión es superior a lo que haría un inversor local. Totalmente. En la normalidad, ¿verdad? Esto sale de la normalidad, que para ellos es una inversión más, un rubro más, una diversificación dentro de su producción, y por supuesto que ha ayudado, que ayuda, y que creemos que eso va a tener una repercusión probablemente ya para el año que viene y el siguiente. Veremos lo que se ha conseguido también a través de estas promociones que se han hecho. Porque hay muchos sondeos, ¿verdad? Mencionabas de una que estaba próxima a sentarse en materia o en el sector servicios, pero imagino que también otros inversionistas que están sondeando el país con intenciones de venir a aterrizar por todas estas facilidades que mencionaste, ¿verdad? Desde la micro, incluso la macro, ¿verdad? Que es lo más importante para ellos. Sí, también tenemos ahora Rediex muy activo, ahora tenemos un equipo dinámico que se está moviendo para todos lados, y estas atracciones tienen que dar su fruto prontamente. De hecho, tenemos mucho contacto de gente que quiere juntarse con otros empresarios paraguayos. Tenemos que tener en cuenta que también el idioma, ¿verdad? Muchos de estas multinacionales buscan un socio nacional para poder así entablar poner el capital, y vos ponés el conocimiento, y juntos podemos crecer y podemos hacer, ¿verdad? Estas empresas societarias que se crean mucho, joint ventures que le llaman en inglés, y bueno, esto también se está dando de las dos maneras. Industrias nacionales que buscan un para afuera, y gente, inversionistas de afuera, que buscan industria nacional para poder invertir y juntos poder crecer. Qué interesante, Karina, porque eso al final se traslada en todo el crecimiento y desarrollo que puede tener la economía paraguaya, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de empleo sobre todo, y bueno, cuando se instalan empresas, hacen ese tipo de dinámicas, tiene un efecto derrame en toda la economía. ¿Ada? Sí, Karina, ¿cuáles son los principales destinos de exportaciones de las maquiladoras paraguayas y cómo esto ha influido en la relación con Brasil y Argentina? Muy interesante tu pregunta. Yo te dije, Karina, que ya confeccionó una batería de preguntas. Sí, ya vino preparadísima. Me encantan estas entrevistas. Como mencionaba anteriormente, cuando iniciaba mi peregrinación por este gremio, hace poquitos años, y éramos 42, yo te iba a responder que el 99% era Brasil. Hoy la exportación va como 64%, pero no porque Brasil haya bajado en su interés ni en el comercio que realiza con nosotros, sino que porque otros países han ingresado y han tomado la posta y han visto con sus propios ojos, porque esa es uno de los trabajos que hacemos como sector privado, que es el de abrir nuestras industrias, nuestras empresas, para que estos interesados puedan venir a ver con sus propios ojos cómo es la parte contable, cómo manejan el recurso humano, cómo es la logística, que es un punto muy importante para nuestro país. Y bueno, ahí es donde nosotros también hacemos de embajadores comerciales para todas estas inversiones. Y eso se ha dado con ese trabajo conjunto, y es así como tenemos ya 12% de incremento en Argentina, Chile, Bolivia. Hemos recibido un montón de delegaciones bolivianas y se están haciendo muchos networkings y trabajos con la Cámara Boliviana Paraguaya y viceversa, donde también ellos están buscando dónde ir, ¿verdad? Lo mismo que los chilenos, buscando una alternativa a lo que ellos están viviendo en su país en cuestión económica y política.
muchos de estos empresarios también tienen una visión diferente política que no comulgan, así como el gobierno de Trump, que hubo muchas fugas de empresarios y empresas porque no comulgan con la visión de su presidente electo. También estos empresarios regionales que no están de acuerdo, entonces ven en Paraguay una estabilidad, este grado de inversión que hemos recibido, una moneda que es constante, que tiene más de 80 años de vigencia, que no se ha tocado un cero, la capacidad de la mano de obra paraguaya, la disponibilidad y tanto que hay por hacer en nuestro país. Muchísimo, Karina. Mencionabas el acompañamiento y que el sector público también ha de alguna manera hecho en parte su tarea y que sigue haciendo pese a los grandes desafíos, pero esta arista de financiamiento para el sector de la industria maquiladora es algo que de alguna manera genera un poco de preocupación. ¿Cómo lo ven, Karina? ¿Es necesario, no es necesario? Porque evidentemente cuando hablamos de negocios siempre uno apunta a expandirse, ¿verdad? Claro. Y que se necesita evidentemente un financiamiento accesible y demás para seguir empujando en ese sentido. Realmente en forma directa a nosotros no nos afecta, teniendo en cuenta que nosotros tenemos esta matriz en el exterior que financia de alguna manera o capitaliza también las propias empresas que están trabajando aquí con estas industrias afuera, reutilizan este capital, y lo digo por experiencia propia, en invertir en mayor infraestructura, en capacitación, en recursos humanos, en mejoras, en tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros vemos, esa necesidad de financiamiento, ese apoyo es en nuestros proveedores, en las pymes, en las MIPYMES, que en una semana te traen el producto como te tienen que traer y después en 2 semanas no les alcanzó el dinero y vienen y te cuentan que no pueden traerte tal cosa o no pudieron cumplir porque no tuvieron, porque les falló algo o porque no les resultó o porque tuvieron una emergencia familiar o personal o profesional, y bueno, y ahí es donde vemos que falta, que se necesita y que se tiene que trabajar. Que al final tiene que ser como también parte de un programa general, ¿verdad, Karina? En ese sentido. Tema de, si tenés en mente como algo fresco, ¿cuánto ya se han invertido en Paraguay o cuánto ya han invertido aproximadamente las industrias que están instaladas en Paraguay y el nivel de exportación cierre 2024 y lo que vaya también del año 2025, Karina? El año pasado se trató de hacer una encuesta justamente y resultó un poco difícil porque la empresa maquiladora que yo represento tiene más de 26 años trabajando localmente, entonces las inversiones se han dado en todo este tiempo. Claro. Es difícil contabilizar, pero sin duda ha sido mucho por todo lo que ya he mencionado anteriormente en cuestión de inversión de infraestructura, capacitación, tecnología, recursos, materia prima, porque siempre buscamos la mejor calidad para poder hacer un producto de excelencia. Pero en cuestión de exportación ya superamos los 1.200 millones de dólares. El año pasado creemos que este año vamos a tener un crecimiento de más o menos un 20%, siendo un poco moderado y conservador. Y también en este escenario, ¿verdad?, de alta incertidumbre, imagino, cierto, Karina. Es así, principalmente con Estados Unidos, así que no sabemos si se va a aplicar la tarifa, no se va a aplicar, y más dependemos globalmente de lo que ocurra, esta potencia decida, ¿verdad? Pero de igual forma nosotros seguimos produciendo, nosotros tenemos contratos adelantados de 6 meses, generalmente trabajamos semestralmente, si no anual, para poder ya prever en cuestión financiera, porque nosotros tenemos la bajante de río, cuando sube el río, cuando no hay agua, somos un país mediterráneo que hay que tener en cuenta a la hora de planificar, de hacer cuánto va a ser tu pérdida, tu ganancia, tu gasto, tenés que planificar de acuerdo al país donde estás. Entonces, hablando en positivo, creemos que vamos a pasar los 1.200 millones en exportación
este año. Estos primeros meses se vieron afectados relativamente por la bajante del río, que ahora está como de alguna manera teniendo una creciente, pero ¿cómo les afectó eso también, Karina? ¿Y cómo de alguna manera mitigaron o minimizaron el impacto? Al presentar el programa Maquila Sí. se trabaja en una planificación financiera, donde este tipo de situaciones que son reales para un país mediterráneo ¿cierto? como nosotros ya está en los Contemplado. papeles, ¿verdad? Nosotros ya trabajamos a sabiendas que eso va a ocurrir y ya tenemos, ¿verdad? Sin duda golpea y nos golpea a todos, golpea a nuestros proveedores. De igual manera, aunque ya sabíamos y estamos preparados de alguna manera, afecta, pero no de la manera que trabaja la industria nacional, por ejemplo, que le cuesta mucho recuperarse de estos sobrecostos. Sí. ¿Ada? Sí, ¿y cuáles son los principales desafíos que afectan hoy en día en la industria maquiladora en Paraguay? La industria maquiladora. Y como para ir cerrando, y antes de pedirte tus reflexiones finales también, Sí. Karina, ¿verdad? Como yo diría que para todos los industriales y empresarios de Paraguay es la infraestructura, Sí. ¿verdad? La falta de caminos, de puentes. Ahora tenemos esperamos que ya muy rápido se pueda inaugurar el segundo puente que se hizo 50 años después. Imagínate. Con un Sí. país que es nuestro principal aliado comercial, tener un apenas segundo puente. Deberíamos de tener 6 puentes. Lo ideal, sí. Y con Argentina, o sea, lo mismo, o sea, no tenemos infraestructura para ofrecer, y esa es la parte que más duele cuando llega el inversionista y se encuentra con dónde está la autopista, ¿verdad? ¿Cuál es la autopista? ¿En qué momento subimos a la autopista? Y no subimos a la autopista porque no hay autopista. Uh-huh. Entonces, y la logística, el transporte, los productos terminados están en tiempo, en forma, pero para que llegue hasta la frontera es todo un desafío, porque el mayor trecho es compartido con vehículos particulares. Entonces los camiones transitan con los vehículos particulares y eso es un caos. Pasar las fronteras, un caos. Entonces ahí es donde vemos el cuello de botella principal. ¿Y se trabaja o se está trabajando en algún plan para tratar justamente de hacer como un acuerdo público-privado, en impulsar? Sí, existen evidentemente planes dentro de los programas de gobierno por gobiernos, ¿verdad? No como un Estado en general, pero no hay como una mesa de trabajo que busque de alguna manera tratar de reencauzar este tipo de cosas, de situaciones que van de cierta manera a reimpulsar mucho más al sector, Karina. En cada gobierno tenemos una mesa de trabajo. Y cuando se acaba el gobierno se acaban los planes. Es uno de los peores problemas que tenemos como país, ¿verdad? Esa sostenibilidad sistemática de planificación como país. Ahora estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, que tomó la posta para realizar este plan diseño de desarrollo nacional y ver las falencias, cuáles son las aristas que debemos de trabajar, qué debe continuar, qué se debe potenciar, y tenemos mucha esperanza de que esto se vaya a implementar y que va a suceder, porque recién vamos en 2 años y medio. Sí. Y ya estamos bastante avanzados con esta planificación, con este programa. Inclusive hay una encuesta ya en internet que se llama Plan de Desarrollo 2050, donde la gente puede participar y llenar la encuesta de qué falta, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, por dónde empezar. Entonces creemos que para final de año esto ya estaría bastante bien armado, y de ahí poder potenciar y decir: Ministerio de Obras Públicas de Comunicación, le toca esto, esta es la prioridad que se encontró que necesitamos avanzar. Ministerio de Salud, esta es la prioridad, aquí hay que ir, ¿verdad? Ministerio de Industria, y así ir trabajando institucionalmente, ministerialmente, para que las cosas se puedan hacer y que puedan
seguir, porque todos los gobiernos tienen que entender que están de tránsito y nosotros nos quedamos. Es cierto. Nosotros persistimos y el industrial, el empresario, el trabajador es el que sigue. Entonces, eso es lo que hay que hacer entender y bueno, creemos que ahora sí se va a trabajar y se va a implementar lo que se necesite hacer. Esperemos. Karina, ¿cuántas empresas aglutina la Cámara de Maquiladoras, de Industrias Maquiladoras? La mayoría de las 320 tenemos algunas que han cesado su proceso, han virado a industria nacional, encontraron que vendiendo localmente. Qué interesante. Tienen, es positivo, ¿verdad? Súper positivo, porque ya tienen ese conocimiento, esa tecnología, ya tienen el recurso humano capacitado, entonces encontraron que había sido, ¿para qué voy a exportar? Si aquí puedo vender, acá este era un nicho vacío y encontré el lugar. Pero bueno, nosotros en nuestro proceso siempre vamos apoyando y ayudando, esa es uno de los objetivos de la Cámara, de poder hacer ese networking del que quiere entrar con el que quiere ser encontrado, claro. y poder realizar esa conexión para que se puedan concretar negocios. ¿Dónde la gente puede encontrar más informaciones sobre la Cámara y esto que mencionabas también, verdad? Estamos en todas las redes sociales y nuestra página web es maquila.org.pi. ¿Reflexiones finales, Karina? Queremos que Paraguay siga siendo un país reconocido por su capacidad, por su producción, por su calidad de producción, y la Maquila se está poniendo al hombro esto de industrializar, de salir un poco más de lo que es ganadería, agricultura. Los datos del BCP obviamente sustentan eso, de la diversificación de la economía paraguaya totalmente. El año pasado en la Expo Maquila dijo el ministro de Economía y Finanzas que si la Maquila seguía creciendo así en 10 años iba a superar las exportaciones de soja. Imagínate. Así que estamos ahí, estamos con ese compromiso. Sí. Queremos seguir creciendo y bueno, el 7 de mayo vamos a tener nuestra fiesta e invitamos a las personas con Sofía para que estén pendientes de las redes sociales y poder participar de este evento que para nosotros nos llena de orgullo. Karina, un gusto tenerte en el programa, que sea muy exitoso todo este trayecto también que te queda, y vamos a decirles, esperamos que lleguemos hasta los 10 años más con eso. No, ahí Berta, mira su cara. Dale, Berta, Karina, que llegamos. Muchísimas gracias, feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos con Karina Daer, presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, hablándonos sobre la evolución de la industria maquiladora en el país. Así, Ada, nos despedimos, nos reencontramos el lunes. Nos reencontramos. Que tengan un excelente viernes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.